Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Buenas tardes, hermanas. Estoy contenta y bendecida del Señor porque me ha dado la oportunidad de poder predicar en esta tarde. Alabo al Señor por darme salud, por darme vida, por cuidar de mí, de mis hijos, de mi esposo, de mis nietos, y he visto la misericordia de Dios para conmigo todos los días de mi vida. Y puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Doy gracias al Señor por esta oportunidad y bendigo al Señor que me ha dado la bendición de la predicación. La palabra del Señor va a estar en Hechos 12, del 5 al 11. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El Señor bendiga su palabra y vamos a orar para que el Señor me dé esa gracia, esa sabiduría, para que yo no sea la que hable, sino el Señor por mí. Dios de toda gloria, te alabo y te bendigo porque eres Rey de reyes y Señor de señores. Gracias porque estás en todas partes y en todo lugar. Gracias porque no nos has dejado en este tiempo de pandemia, ni has apartado tu misericordia de nosotros. Gracias por habernos sustentado en medio de tantos problemas y de tantas dificultades. Gracias, Dios mío, porque podemos, Señor, estar seguros contigo. Te pido humildemente que me des gracia y sabiduría para exhortar tu palabra. Yo no, Señor, usted en mí. Señor, que yo en este minuto, Señor, quiero desaparecer y que tú hables por mí. Prepárame, Señor, y úsame conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad de mis hermanas y de todo aquel que nos pueda escuchar. Bendícenos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Hermanas, vemos que Pedro fue en aquel tiempo, el rey Herodes le echó mano y para poder coludirse con los judíos que perseguían el evangelio, Herodes le echó mano y lo echó a la cárcel. Y en la cárcel estaba con 4 guardias de cuatro que lo custodiaban, eran como 16
guardias que custodiaban a Pablo y Pablo estaba encadenado. Por un lado, un guardia y por el otro guardia. Entonces podemos decir cómo Herodes, el diablo, estaba en Herodes, porque Herodes había matado al primer discípulo del Señor, mató Herodes a Jacobo, que era primo de los 12 apóstoles, el primero de los apóstoles. Herodes simboliza el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia. Herodes el Grande había intentado matar a Jesús. Su hijo mandó matar a Juan el Bautista. Su nieto decapitó a Jacobo y ahora tenía encarcelado a Pedro para darle muerte después de la Pascua. Al mismo tiempo que Pedro sufría las cadenas, la iglesia sufría con él de rodillas orando. Hermanas, la iglesia oraba y clamaba y seguramente ayunaban, gemían, porque no era una cárcel como la cárcel de ahora. Yo creo que los tiraban para adentro y los golpeaban y los azotaban porque predicaban el evangelio. Lo más grande y lo más tremendo es que estaba entre dos soldados y con cadenas, encadenadas su mano derecha, su mano izquierda, con cadenas. Y estos soldados, dice que Pedro dormía. Pedro dormía. Como la paz estaba en Pedro. Si Pedro dormía es porque tenía paz y porque tenía tranquilidad. Y estaba confiado que el Señor lo ayudaría. La iglesia oraba, clamaba, gemía. La iglesia sufría por todo lo que estaba pasando. Pero el Señor mandó su ángel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Mandó su ángel a defender a su discípulo, a Pedro, el que le había negado, el que le dijo, Señor, yo es posible que yo diera mi vida por ti. Y el Señor le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así fue, pero Pedro se arrepintió. Y aquí podemos ver de que ese Pedro estaba en la cárcel y el Señor envió su ángel. No lo dejó solo, ni lo desamparó. Envió, porque dice que los ángeles el Señor los tiene como servidores, como ayudantes nuestros para ayudarnos y socorrernos en nuestras tribulaciones. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. O sea, estaba durmiendo Pedro, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se le cayeron de las manos. Y los soldados quedaron totalmente aturdidos, quedaron adormecidos por el poder de Dios. Y lo sacó y le dijo el ángel, cíñete y átale a sandalia. ¿Por qué el ángel no le ciñó y no le ató a la sandalia? Porque el ángel pertenece al reino celestial. Porque el ángel tiene un cuerpo glorificado. Y no podía contaminarse con las cosas de esta tierra. Por eso que Pedro tuvo que ceñirse. Se puso su sandalia y se puso su manto. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Pensaba que era una visión, que era un sueño el que tenía, pero era realidad. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió
por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Esas puertas eran puertas de hierro, puertas pesadas, de tal manera que no podía una persona normalmente abrirlas, pero se abrieron porque el Señor mandó que le abrieran la puerta. Entonces Pedro, viéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. La gloria, la honra sea para el Señor. Gracias al Señor que tenemos siempre el ángel que nos guarda, que nos protege, que nos va guiando. Gracias al Señor que tenemos la voz del Espíritu Santo, que muchas veces nos habla el Señor, que muchas veces toca nuestros corazones cuando hay una hermana que está en aflicción, está en dolor, está en amargura. Muchas veces sentimos en nuestros corazones que está en desesperación y la llamamos por teléfono. A lo mejor no la podemos visitar, hermana, pero tenemos la obligación y el deseo de hacer la voluntad de Dios. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor, todos los hijos de Dios, los discípulos de Dios, estaban orando, clamando, suplicando, llorando porque Pedro estaba encarcelado. Pero lo maravilloso es que oraron, clamaron, se humillaron y el Señor empezó a orar. Cuando nosotros oramos, clamamos y suplicamos, el Señor empieza a obrar. Igual como la sanidad de nuestro pastor. Oramos, clamamos y el Señor obró en nuestro pastor en su sanidad. El ángel de Jehová estuvo con él, porque si no hubiera estado, mi pastor no hubiera soportado. El Señor le mandó fuerza y refuerzo. Y gracias al Señor que todo el personal médico se admiró de su recuperación. Eso es una maravilla. Eso no lo puede hacer la ciencia humana. La ciencia médica llega hasta un término, pero el Señor hace lo demás. Y nosotros creemos en nuestro Dios, que es un Dios de todo poder. En Hechos 5:19 dice: mas un ángel del Señor, habiendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolo, les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Pedro y Juan estaban a la puerta de la Hermosa y había un cojo. Y ese cojo, Pedro y Juan lo miraron y le dijeron: míranos, le dijo. Y él esperaba recibir alguna moneda. No tengo plata ni oro, le dijo Pedro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y entró al templo de la Hermosa saltando y alabando al Señor. Hermanas, el Señor nos ayude para que cuando entremos a nuestra iglesia, entremos con gozo, con alegría, no a la fuerza, sino con gozo, porque el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. El Señor ha abierto. Pedro y Juan estuvieron también en la cárcel. Y también el ángel del Señor los sacó. Hermanas, yo estaba pensando en su palabra. ¿Qué tiempo nos esperan?
Quizás el Señor se va a manifestar con las manifestaciones que hacían los apóstoles en la iglesia primitiva y va a derramar de su Espíritu Santo porque lo estamos esperando. Y quizás a cuántos hermanos va a sacar el Señor de la cárcel, porque si Pedro estaba custodiado con tantos soldados es porque Herodes sabía algo que podía pasar allí, que no estaba seguro. Pero las armas humanas no son igual que las armas de Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor, porque las armas del Señor son poderosas. Y había en Hechos 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Cuando Pablo, iba camino a Damasco a buscar a los cristianos allí, con cartas para poder pasar la frontera, el Señor se le apareció a Pablo y dice que un resplandor vino sobre él y la voz de Dios, de Jesús, nuestro Señor, se le apareció al Señor, nuestro Señor Jesucristo, y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Dura cosa. Y Pablo con el resplandor quedó ciego. Entonces Pablo fue y estaba en un lugar en Damasco y a Ananías se le apareció un ángel, Ananías, y le dijo, porque Ananías era un hijo de Dios, le dijo a Ananías, anda a tal parte y a tal dirección, porque está mi hijo Pablo orando. Pero Señor, ¿cómo voy a ir allí? Si este Pablo persigue y hace mal y mata a los cristianos. Anda, porque instrumento útil me es. A veces lo que nosotros miramos con desprecio, el Señor hace cosas grandes. Pablo tuvo que sufrir mucho porque persiguió a la iglesia de Cristo. Gloria a Dios para siempre, porque Dios ha hecho un cambio en mi vida y ha hecho un cambio en su vida, hermana. Y ese cambio que Dios ha hecho no tiene pago. No podemos pagar con dólares, no podemos pagar con dinero, sino con nuestra vida, siendo fiel hasta la muerte. El Señor nos bendiga en esta tarde. La gloria, la honra, la alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Porque cosas grandes ha hecho Dios con nosotros y cosas grandes va a hacer. La gloria sea para el Señor. En esta hora, hermana, hasta aquí siento orar, o sea, hablar en el nombre del Señor y vamos a ir a la oración, meditando en lo que el Señor nos ha hablado en esta tarde. Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú usas tantos medios, Señor, para traer a las almas a tus caminos. Almas, Señor, que muchas veces nosotros pensamos que están tan lejos de ti, pero tú los tomas como instrumentos, los cambias y los transformas. Oh Dios mío, así como la obra que hiciste en mi vida y como la obra que has hecho en mis hermanas, como la obra que estás haciendo en cada alma, Señor, desesperada, afligida, angustiada, para que puedan venir a Cristo. Oh Dios Todopoderoso, glorifícate, Señor, y manifiesta tu poder. Bendice tu palabra en nuestros corazones y que sea la gloria y la honra para ti. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor nos bendiga, hermana. Estemos unánimes, orando y clamando. Los tiempos son difíciles, pero no nos quita que estemos orando y clamando al Señor, porque el Señor viene pronto.
El Señor nos bendiga. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.